Vamos a hacer. Ahí va. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a arrancar con la evolución histórica de los derechos humanos desde el punto de vista de la historia universal. Esto nos va a llevar dos clases, esta clase y la del viernes de la semana que viene, para ver cómo han ido avanzando, cómo ha ido avanzando este tema a nivel internacional. Después nos centraremos en la evolución histórica a nivel nacional, a nivel de lo que pasó en el Uruguay, es decir, más que nada lo que es la evolución constitucional del Uruguay, de los derechos y su reconocimiento constitucional en la República Oriental del Uruguay. Eh, Obviamente, como siempre, en el libro de Mariana Blengio esto lo tienen bastante fácil explicado. Nosotros vamos a decir algunas cosas que están en el libro de Mariana Blengio y vamos a agregar algunas cosas que no están en el libro, pero que a mí me parecen interesantes. Eso significa que a mí me gustan y eso significa que como a mí me gustan, yo vengo y las digo y ustedes no tienen opinión al respecto y tienen que escuchar las cosas que a mí me parecen interesantes, por más que a ustedes no les parezcan interesantes. Clásica pregunta de parcial y de examen, el tema de la evolución histórica de los derechos humanos. Arranquemos por el principio, nos vamos a la Inglaterra medieval. Antes de ir a la Inglaterra medieval, ¿alguno cursa historia del derecho conmigo? O sea, en algún curso en que yo sea ayudante de historia del derecho. Pregunto de curioso nomás, ¿no? ¿Ahí? No, Claro, el único curso que estoy en laborales es presencial, por eso. Debe ser por eso. Bueno, nosotros arrancamos esto entonces yéndonos a Inglaterra. ¿Quién es el personaje que estamos viendo en pantalla? A ver si tuvieron infancia o no. Igual ustedes son muy jóvenes. Y mi Diga. amigo Robin Hood. Robin Hood. Ahí va, Pinto dice Robin Hood. Alguien más, un anónimo, dice Robin Hood también. Este es Robin Hood. Y ustedes se preguntarán por qué es importante Robin Hood del punto de vista de los derechos humanos. ¿Quién era el enemigo de Robin Hood? Y la burguesía, No, ¿cómo la burguesía, Pinto? No me el digas. rey. Ah, bueno, el rey es otra cosa, pero no me diga la burguesía. No, no era el rey el enemigo de Robin Hood. Bueno, está, ese era el que le robaba las cosas. No, no me lo diga así, Pinto. Cardoso dice feudal, Porto dice el rey. No, no era el rey. No, Dicenzo, no eran los ricos. No, de Locksley era Robin Hood. William de Locksley era el sheriff de Nottingham. Ay, el sheriff. Francini no se animó a tanto. El sheriff de Nottingham era el enemigo de Robin Hood. ¿Y por qué el sheriff de Nottingham era el enemigo de Robin Hood? ¿Qué hacía de malo el sheriff de Nottingham? Era el que recaudaba los impuestos del cobraba rey. impuestos. Ahí va, les pido, somos Perdón. 174. No, no, está bien porque no lo dije hoy, mea culpa. Les pido que levanten la mano como para ordenar un poco, porque si no, somos muchos. Este, el enemigo era el sheriff y recaudaba los impuestos, ejercía las órdenes del rey, dice José. No, todo eso es mentira. No ejercía las órdenes del rey ni cobraba los impuestos que mandaba el rey. Pero sí cobraba los impuestos, que era el dinero que robaba Robin Hood. Robin Hood robaba el dinero de los impuestos, pero ¿quién era el rey de Inglaterra en ese momento? Literatura no es lo de ustedes, muchachos, ¿eh? Diga, Mayero. No recuerdo si era Ricardo o Enrique. Bueno, usted fue a la segura, ¿no? Si yo pregunto el rey de Inglaterra, o es Ricardo o es Enrique. O No, es pero Richard o podría. es Henry. No me acuerdo si era Ricardo III o uno de los Enrique, pero creo que No, por la época era uno de esos. no, está bien, le estoy haciendo una broma porque todos los reyes de Inglaterra han sido o Ricardo o Sí, Enrique, sí, sí, ¿no? tal Por cual. eso.
Por eso la broma. Pero ahí va, como dice Rodríguez acá ayudándolo, el rey era Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, no recuerdo el número de rey de Ricardo, pero era Ricardo Corazón de León, era el rey de Inglaterra y el rey de Inglaterra tenía un hermano llamado Juan. ¿Cuál era el apodo de Juan? Diga, Mayero. Entiendo. Juancho. No, Dier Zavala, no sea malo. No, pequeño Juan, Little John. Little John, pero acá me gustó lo que dice Savaris y lo que dice, ¿quién era? Hernández, que lo dijo primero, que era el rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra era el hermano de Ricardo Corazón de León, no tenía ningún feudo, ¿no? Juan no tenía ningún feudo, por eso le decían el Sin Tierra, no tenía señorío sobre ningún territorio feudal y su hermano era el rey Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León es la encarnación misma del ideal medieval de caballero, ¿no? Ricardo Corazón de León es ese caballero cristiano, bueno, aventurero, que luchaba contra los infieles para recuperar Tierra Santa, ¿no? Es el ideal de caballería, todo el mundo lo quería. Ricardo Corazón de León era el bueno. En la historia de Robin Hood es un noble que espera la vuelta de Ricardo Corazón de León a Inglaterra para sacarse el despótico gobierno del tirano de Juan Sin Tierra, que era el regente mientras su hermano no estaba en Inglaterra. ¿Y a dónde se había ido su hermano? ¿A dónde se había ido el rey Ricardo Corazón de León? Se había ido acá. Este puntito que ustedes ven acá, la ciudad de Acre. ¿Por qué? Porque quería llegar a este otro puntito de acá, que es la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es importante la ciudad de Jerusalén? Por cuestiones religiosas, capaz. A ver, Albornoz y después Mayero. Yo iba a decir porque vendría a ser como la cuna del cristianismo, ¿no? ¿Y de qué más es la cuna? Puede ser que del Islam, aunque no estoy seguro. No, del Islam es la Meca. Ah, Este, bien. pero sí tiene bastante que ver Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa en Jerusalén estaba el templo de los judíos, ¿no? Es decir, el templo, la primera destrucción del templo hecha por Nabucodonosor, la segunda destrucción del templo hecha por los romanos, pero también es, no es donde Porcal, que creo que es reincidente usted Porcal con nosotros en este curso, o en algún otro curso, creo que la he visto. Este, Jerusalén también no es donde nace Jesús, pero sí es donde es crucificado Cristo, haciendo que Jerusalén sea la ciudad santa, como dice Fiore, tierra santa, es la ciudad santa para el cristianismo y para el judaísmo, o sea, es una tierra sumamente conflictiva que hasta el día de hoy está en guerra, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos conflictos armados en la zona de lo que antiguamente se llamaba Tierra Santa y el Levante, hoy en día controlada mayormente por Israel y los territorios palestinos, ¿no? Ahí está, o sea, hasta el día de hoy sigue habiendo guerra. Pero lo que nos interesa a nosotros es que Ricardo Corazón de León era un caballero medieval de brillante armadura, un buen tipo, un buen cristiano, un tipo maravilloso que se hizo este viajecito que nosotros vemos acá. Se van las tropas inglesas desde Inglaterra, atraviesan todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, para llegar a pelear a Tierra Santa. ¿Para qué? Para recuperar Tierra Santa de Saladino, que había conquistado Jerusalén unos años antes y había expulsado a los cristianos de Tierra Santa. ¿O era la intención expulsar a los cristianos? Bien, ¿cuál va a ser la primera consecuencia de esta aventura maravillosa de Ricardo Corazón de León? Camacho, dígame. Profe, me colgué en el apunte para expulsar a quién.
Para expulsar a los musulmanes que habían conquistado Jerusalén. Gracias. Por favor, dígame, Mayero, ¿cuál es la consecuencia de todo este viaje que vemos en este mapa acá? El abandono durante varios años del trono y de su tierra, porque las Ah, cruzadas llevaban varios años, no era de un día para el otro. ahí va, imagínese, mire todo el recorrido que tuvieron que hacer las tropas Sí, inglesas, sí. ¿no? Mm. Bien, el abandono, o sea que el rey era muy bueno, era un caballero de brillante armadura, pero a la primera de cambio se tomó el buque y se fue lejos del territorio que se suponía gobernaba, ¿no? O sea, Exactamente. lo dejó abandonado y a su hermano a cargo. ¿Y qué otra consecuencia tiene organizar una cruzada como esta? Sí, dígame, Camacho. Emplear tropas para hacerla, Espere, perdón. espere, Mayero, que Camacho había levantado la mano. No, me había quedado levantada, perdón. Ah, perdón, perdón. ¿Qué iba a decir, Mayero? No, eso, que emprender las cruzadas implicaba el abandono del trono y dejar a Leyen a cargo, además de reclutar tropas para que lo acompañen, porque no iba solo el rey de Francia o el rey de Inglaterra a la cruzada, llevaban sus propias tropas, reclutaban durante el camino, cada campaña duraba meses, años, y al abandonar su tierra dejaban a un rey consorte o a un heraldo que se encargara de cubrir el trono en ese tiempo, Claro, acá alguien de su dejó a confianza. su hermano, ¿no? Al hombre de Mm, confianza. Aguirre Zabal sí. había levantado la mano y la bajó, no sé si se arrepintió. No, no, más o menos eso es lo que había dicho el compañero. Que en realidad también pierde tropas porque por distintas, o sea, enfrentamientos o problemas de salud que tengan en el viaje también. Ahí va, la principal consecuencia de una guerra es que muere gente, ¿no? Federico, sin apellido, No, y también precisa la parte económica para financiar todo eso. ahí me va gustando más la mano, ahí me va gustando más. Cardoso, ¿qué iba a Sí, no, decir? Ah, perdón, Federico. Espere, Cardoso. no, que cualquier guerra y cualquier batalla y cruzadas, como decían los compañeros, que llevaban tantos años, necesitaban el argumento económico como un pilar fundamental para mantener no solo tropas que además eran pagadas, soldados que eran pagos muchas veces, y, y mantener toda la parte de alimentos, mantener todo lo que conlleva, más en esa época con el tema de los traslados, ¿verdad? Ahí va, todo lo que tiene que ver con la logística, digamos. Había cortado a alguien, creo que era Cardoso de apellido. Sí, que también dejaba al país expuesto a ataques de otros países, ya que las tropas se la habían llevado. También es cierto. Igual hay que reconocer que los otros países también mandaban sus tropas a Tierra Santa, pero por ejemplo volviendo al caso de Robin Hood, dejaban el bosque de Sherwood desatendido, ¿no? Y ahí proliferaban los maleantes. Alguien había levantado la mano que no recuerdo quién era, no sé si se arrepintió, tenía otro ahí, bueno. Era yo, profe, pero dijeron lo mismo, que era la cantidad, se precisa mucho dinero para mantener tantos años de tantas guerras y eso, y iba como sacando todo su caudal de dinero. Él había dejado casi en quiebra a Inglaterra. Ahí va, Ricardo Corazón de León, el tipo que todos queremos, el tipo simpaticón, bonachón, que va a luchar contra el infiel y que defiende los valores cristianos y que es la quinta esencia, digamos, del caballero medieval de brillante armadura. En realidad era un tipo que no tenía ningún miramiento en dejar a su pueblo abandonado a la buena de Dios, agarrar toda la plata que necesitara e irse de aventura bélica a intentar recuperar los santos lugares. Pero además, Ricardo tuvo la brillante idea de plantarle cara a Saladino y Ricardo pierde la batalla contra Saladino. Saladino lo captura y no solamente Inglaterra tiene que financiar la guerra, que ya de por sí es un gasto importante, sino que además tiene que pagarle el rescate, vamos al anterior, tiene que pagarle el rescate a Saladino. ¿Han escuchado alguna vez la expresión, vale lo que el rescate de un rey? Bueno,
Imagínense la cantidad de plata que tuvo que mandar Inglaterra para rescatar a Ricardo Corazón de León. Pero no contento con eso, Ricardo Corazón de León vuelve, o sea, se plantea volver a Inglaterra y cuando está por el Sacro Imperio Romano Germánico, que es esta mancha celeste que ustedes ven acá, se le ocurre la brillante idea de meterse en una guerra civil que había ahí también en el Sacro Imperio Romano y otra vez lo vuelven a capturar y otra vez los pobres ingleses a pagar los impuestos. ¿Para qué? Para pagar el rescate de Ricardo Corazón de León. Así que, en realidad, el bueno de la película, que era Ricardo Corazón de León, ¿no? El caballero de brillante armadura, en realidad era el causante de todos los problemas de Inglaterra, y el malo de la película, Juan Sin Tierra, que era el que aumentaba los impuestos para financiar las aventuras de su hermano, en realidad era el tipo que más o menos intentaba de alguna manera atajar todos los problemas económicos que le estaba causando su hermano al reino, ¿no? Como dicen por ahí, el villano de una historia mal contada. Este, hace muchos años, siempre hago la misma anécdota porque siempre me causó mucha gracia, de hace muchos años en una disertación que estaba haciendo, bueno, ustedes capaz que no lo conocen, pero hay alguno que tiene algunos años como yo, o algunos más, se acordarán de Alejandro Achugarri, quien fuera ministro de Economía uruguayo, destacado por su actuación en la crisis del 2002. Y Achugarri en una conferencia, les estoy hablando de hace muchísimos años, en una conferencia hablaba de estos temas, ¿no? Y de las aventuras de Ricardo Corazón de León y todo, y de lo mal que había tratado la historia a Juan Sin Tierra, porque de última Juan Sin Tierra era el ministro de Economía de la Inglaterra de Ricardo Corazón de León, y decía algo así, Achugarri decía algo así como que siempre se le echa la culpa al ministro de Economía. Este, nada, siempre recuerdo esa anécdota porque si lo digo yo no tiene ningún valor, pero si lo decía él, que fue ministro de Economía y en una época en donde se le echaban las culpas al ministro de Economía, tiene otro peso argumental esa frase, ¿no? Pero vean que este, Juan Sin Tierra necesitaba aumentar los impuestos, ¿para qué? Para mantener los gastos que tenía, obviamente, Inglaterra, los gastos de funcionamiento del Reino de Inglaterra, pero además con todo el costo extra que tenía la aventura que se había mandado su hermano. Sí, Silvina. Yo no la escucho, Silvina, si está hablando. Sigo sin escucharla. A ver ahora. Ahí sí, Ahora sí. ahí va. Bueno, creo que es ahí donde declara ilegal todo impuesto que no ha sido consentido por el Parlamento, ¿no? Sí, bueno, en este momento siempre existieron parlamentos, no como los conocemos nosotros, estaban los estados generales en Francia, estaba el parlamento en Inglaterra, pero bueno, en este momento todavía no tenía tanta fuerza como va a tener después, que justamente todo esto es una introducción a lo que va a venir, que es lo que nos interesa a nosotros en materia de derechos humanos, que es el primer hito o el hito más antiguo que nosotros rastreamos de consagración de derechos humanos a nivel mundial. Me quedo con la reflexión de Castro de que siempre es culpa del ministro de Economía, todo es culpa del ministro de Economía. Este, ahí lo vemos al pobre O'Donnell manejando todo y la gente que le echa las culpas, algunas cosas serán culpa de él y otras no serán culpa de él. Pero ahí va, como dice Ferré, el verdadero qué culpa tiene Fatmagul. ¿Qué culpa tiene el pobre Juan Sin Tierra de aumentar los impuestos? Bueno, no te diría la culpa de él, sería la culpa de Ricardo Corazón de León, pero Ricardo Corazón de León era el bueno de la película, para que vean que era el bueno de la película. Ahí lo tienen, a John Connery interpretando a Ricardo Corazón de León. Y como todos sabemos, si lo interpreta John Connery, significa que es el bueno de la película, no va a ser el malo.
¿Cómo va a ser el malo? John Connery fue Ricardo Corazón de León y James Bond. No puede ser el malo de la película. En cambio, Juan Sin Tierra sí era el malo porque aumentaba los impuestos y motivaba que Robin Hood saliera en el bosque de Sherwood a asaltar los carromatos del sheriff de Nottingham para repartir ese dinero entre los pobres porque Robin Hood le robaba a los ricos, o sea, Juan Sin Tierra, para dárselo a los pobres. Claro, robando esos carromatos lo único que hacía era impedir que se pagara el rescate de su tan amado rey de Ricardo Corazón de León. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Lo que dice Silvina acá, que nos estaba haciendo un poco de spoiler, la consecuencia de todo esto va a ser la Carta Magna. Los varones, los nobles ingleses, cansados de toda esta situación de presión fiscal, ¿no? Inglaterra y los impuestos va a ser una historia, va a ser un dúo dinámico que se repetirá en la historia, de los nobles cansados de esta presión fiscal, cansados de tener que soportar todas las aventuras de Ricardo y los aumentos de impuestos, es decir, los cobros en la productividad, la baja de la productividad, que le sacaran a sus campesinos y se los llevaran a Tierra Santa a pelear, una guerra que a ellos no les interesaba en lo más mínimo. Se rebelan, hay una revuelta en contra de Juan Sin Tierra y logran arrancarle este primer documento que es el que a nosotros más nos interesa para el curso de Derechos Humanos, que es la Carta Magna. La Carta Magna no es una constitución en el sentido moderno de la palabra, o sea que si dicen la Carta Magna es una constitución, está mal, no es una constitución en el sentido republicano moderno, es un documento feudal, obviamente, pero empieza a sentar las bases de el límite, como dice ahí, el límite al poder del monarca. Sobre todo, principalmente enfocado en el límite a crear o aumentar impuestos, que era la preocupación de los nobles en esta época. Insisto, la Carta Magna no es una constitución, es un documento medieval. La Carta Magna es del año 1215, o sea que piensen en un documento puramente feudal y medieval. Ahí va, como dice Castro, 1215 es la Carta Magna, y piénsenlo no como una constitución republicana moderna, sino como un documento feudal. Menini había levantado la mano. Sí, entonces, ¿por qué se le dice hoy en día a la Constitución la Carta Magna? Se usa simplemente la expresión. Nada, tan simple como eso. Capaz que usted esperaba algo más elaborado. Sí. Se usa la expresión porque queda linda, porque es una carta, o sea, la Constitución es una carta, porque está Sí. escrita, y es magna porque es la más importante de todo el ordenamiento jurídico, es lo que está más arriba. Pero no tiene nada que ver con este documento. Sí, lo que podemos ver en la Carta Magna como antecedente de los derechos humanos y del constitucionalismo moderno es la idea de limitar los poderes del monarca. Es decir, el monarca, el rey de un país, no es, bajo ningún concepto o circunstancia, un poder ilimitado, sino que está, valga la redundancia, limitado por una serie de derechos que pertenecen, digamos, muy pomposamente hablando, al pueblo, en este caso a los nobles. ¿Y por qué nos interesa además la Carta Magna? Porque marca el nacimiento de un recurso que nosotros vamos a ver, una garantía que nosotros vamos a ver después en el curso, que es el nacimiento del habeas corpus. Concretamente dice la Carta Magna, o decía la Carta Magna, ningún hombre libre podrá ser arrestado, encarcelado, desposeído, puesto fuera de la ley, exiliado, ni privado de su condición, ni procederemos nosotros, el rey, contra él si no es por juicio legal de sus pares y según la ley de la tierra. Como dice, o sea, acá nace o son los primeros pasos, los gateos de bebé de esta garantía llamada el habeas corpus, ¿no? Es decir, una garantía en contra de la privación arbitraria de poder, de libertad por parte del poder establecido en ese momento. Hernández dice, se le dice por metáfora, sí, sí. Silvina dice, significa literalmente gran papel en latín, una forma de darle importancia al documento. Exactamente, es simplemente el uso, no es que provenga nuestra constitución de la Carta Magna, pero suena lindo, digamos.
queda bien. Lo importante entonces es eso, empieza a limitar, empieza a surgir la idea de que es necesario limitar el poder de la monarquía, empieza esa idea de un habeas corpus, empieza la idea de que no se puede privar a una persona de libertad, cuando decimos una persona es un noble, ¿no? No se puede privar a un noble, a ninguna persona, simplemente por voluntad del rey, sino que tiene que seguir una serie de procedimientos y por último, empieza a aparecer o empieza de vuelta a dar sus primeros pasos esta idea de las estructuras de control. El Parlamento, ya no como un órgano asesor o como un club de amigos, sino el Parlamento como una estructura que controle el poder real. Por eso es que hacíamos toda esa introducción con Robin Hood y el sheriff de Nottingham, porque toda esa problemática social que aparece en Robin Hood, que obviamente es ficción, pero que está basado en hechos reales, que son los de el aumento desproporcionado de los impuestos y la carga fiscal sobre el Reino de Inglaterra para financiar la aventura de Ricardo Corazón de León, todo eso cristaliza esa inquietud social, esa presión fiscal, todo eso genera un momento histórico, de vuelta, el carácter de historicidad de los derechos humanos, genera un caldo de cultivo, un momento propicio para este documento, la Carta Magna, que muchos ven como un antecedente directo de el comienzo del final de las monarquías descontroladas, digamos, ¿no? Es decir, un freno jurídico al poder de los monarcas. Más o menos, ¿vienen siguiendo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Se fueron a darle de comer al loro. Clarísimo, bien, bueno. Ah, tengo Más tres. claro que el agua. Bueno, depende del agua, clavijo, pero vamos a suponer que es algo bueno. Castro, no sé si Silvina quedó con la mano levantada que se olvidó o si tenía algo más para... Ah, se había olvidado. Castro, dígame. No, en esa época no, también el cristianismo empieza a tomar más, más poder y justamente al tener el cristianismo más fuerza, ellos quieren también poner un poco el tema de lo de la igualdad. Sí, el cristianismo, no digo que empieza en esta época, el cristianismo es la cultura común desde Carlomagno. Carlomagno se propone dos ideas, una es la de restaurar la gloria del Imperio Romano para toda la Edad Media, para toda la Edad Media, para toda Europa, y hacerlo a través de un imperio universal y cristiano, católico obviamente, pero eso es en el año 800, acá estamos en el 1200. O sea que ahí No, tenemos... yo decía por el tema de que cuando en esa época el cristianismo empezó a tomar más relevancia, y en esa relevancia la dignidad humana también estaba presente. Ah, claro, filosóficamente veíamos que el fundamento de los derechos humanos, que es el iusnaturalismo, filosóficamente el iusnaturalismo empieza, no empieza, pero adquiere mucha fuerza y mucha importancia a través de autores, de los doctores de la iglesia, como se llaman, ¿no? Sí, sí. Santo Tomás de Aquino a la cabeza, con esa idea de que tenemos derechos porque somos creados por Dios. O sea que sí, el cristianismo como elemento cohesionante de la sociedad europea va a ser muy importante, ¿no? Pero centrémonos en esta, está muy bien el razonamiento, pero centrémonos en esto que es este monumento jurídico, como se dice en Historia del Derecho, este monumento jurídico que da un puntapié inicial a esta historia de los derechos humanos. Eh, Alguien había hecho, ya le contestaron, ya se contestaron entre ustedes. Qué maravilla cuando se contestan entre ustedes las preguntas. Vamos a saltar a 1648, vamos a ir un poco para atrás y para adelante. Esto es importante, lo mencionamos la clase pasada, dijimos que los derechos humanos se basan en una cosmovisión o en una cosmogonía estadocéntrica, ¿se acuerdan de eso, no? Es decir, cuando nosotros hablamos,
¿Se acuerdan que decíamos que solo el Estado puede violar los derechos humanos? Y decíamos que esto había sido así porque surge en una cosmovisión estadocéntrica. Acá les pido ayuda a los estudiantes de Relaciones Internacionales, que sé que alguno infiltrado tenemos en el curso. No sé si habrán dado historia de las relaciones internacionales, pero la paz de Westfalia es algo que se da como el comienzo, como el puntapié inicial de las relaciones internacionales modernas. Vamos a poner acá. Ahí. Si hay alguien de Relaciones Internacionales que quiera hacer algún comentario, es más que bienvenido porque ustedes son más especialistas en esta parte. ¿Por qué mencionamos la paz de Westfalia? Nada, acá les dejo el texto, esto está sacado literal de Mariana Blengio, en 1648 es la paz de Westfalia, y acá es donde se empieza a considerar, se abandona, mejor dicho, se abandona la concepción feudal de los países, la concepción de que los terrenos feudales o los territorios feudales son propiedad de un señor feudal, y este señor feudal a su vez le debe pleitesía a un rey. Se comienza a abandonar esta idea y se comienza a adoptar la idea de los estados nacionales. Es decir, comienza a rodar la idea que tenemos hoy en día de los países. Cuando nosotros hoy pensamos, piensen en un país, díganme un país. No hace falta que se habiliten el micrófono, simplemente pónganlo acá en el chat. Díganme un país. Miren qué preguntas les estoy haciendo. Bueno, acá no sé si Pereira quiere independizar el chat de WhatsApp o justo le quedó. Una señal extraterrestre. Recibimos. Acá no solo somos internacionales, somos intergalácticos. Ahí va, ya veo todos los países, ¿no? Guatemala, ese no me lo esperaba. Alemania, Italia, Uruguay, Rusia, Dinamarca, Italia, Argentina, Nicaragua, Uganda, Brasil, Sri Lanka. Ah, maravilla, cómo les gusta la geografía. Todos esos son los países, lo que nosotros pensamos hoy como países, como estados nacionales, la República Oriental del Uruguay, Argentina, Armenia, Turquía, Francia, España, todo eso lo pensamos hoy como países. Todo eso comienza a partir de la paz de Westfalia. Antes de eso eran reinos, era el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Inglaterra, el Reino de Francia, pero a su vez había señoríos feudales, el duque de Sajonia, el duque de Bohemia, el conde, ¿cómo era? El duque de Alba, en España, eran territorios feudales. La paz de Westfalia, lo importante de la paz de Westfalia, más allá de la historia que tienen acá, creo que está acá, es lo que dice acá Mariana Blengio. Westfalia constituye en los hechos el primer reconocimiento de la integridad territorial y se erige como respuesta a la concepción feudalista de la Edad Media, en la cual los territorios y los pueblos constituían un patrimonio hereditario basado en el poder de los señores feudales. Se abandona esta idea feudal, o se comienza a abandonar esta idea feudal, y se comienza a adoptar la idea que nosotros tenemos modernamente de los países, los estados nacionales, la soberanía nacional. Los estados son sujetos de derecho internacional debido a que cuentan con una soberanía nacional, soberanía que no radica en la cabeza del Estado, en el rey, en el monarca, sino que radica en la totalidad del país, ¿no? Lo que hoy conocemos como países, como estados, son la conjugación de tres elementos: el territorio, la población y el gobierno. Estas concepciones nacen a partir de la paz de Westfalia. Y es importante porque toda la idea de derechos humanos gira alrededor de esta idea estadocéntrica, es decir, el Estado, el país, la nación, como agente fundamental en el quehacer internacional. Dígame, Castro. No, yo una consulta. Cuando se hace esa transformación, se pasa, porque la Carta Magna, cuando se empieza a generar, no era para todos los derechos, solamente eran para los nobles. Los siervos no entraban en esa Carta Magna. Cuando se genera el tema de los países, ahí entran los ciudadanos.
Todavía no, todavía estamos en 1648, recién vamos avanzando. Y en realidad, la paz de Westfalia no tiene tanto que ver con los derechos humanos, tiene que ver, y por eso lo menciono, tiene que ver con el cambio de concepción entre lo que era el país feudal, es decir, el señorío feudal, ¿no? Que podía ser desde una ciudad, una simple ciudad, hasta territorios como los países actualmente, ¿no? El Principado de Mónaco, por ejemplo, que es un principado. Pero acá comenzamos a sacarnos esa idea feudal y comenzamos a adoptar una idea más parecida a la idea moderna de estados nacionales que son representados por un gobernante, por un rey, pero que no son propiedad de ese rey, sino que tienen una integridad territorial, que son la unión de territorio, población y gobierno. No tiene tanto que ver con los derechos humanos, pero los derechos humanos surgen en un periodo histórico en el cual el Estado es el centro de toda la vida política, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos hoy en día en la política, si pensamos hoy en día, y esto no es proselitismo de ningún tipo, pero si nosotros pensamos en la política, la pensamos desde un punto de vista estatal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema electoral que está contenido en leyes, las leyes son aprobadas por el Estado, tenemos un conjunto de partidos políticos que nuclean a políticos que lo que buscan es ocupar lugares en el Estado y desde el Estado realizar determinadas acciones que van a tener consecuencias en la vida de la sociedad. Es decir, el Estado es un agente prevalente en nuestra concepción del mundo, ¿no? Es decir, eh, para nosotros, uruguayos del siglo XXI, 2025, es prácticamente imposible imaginarnos la vida sin el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, como figura política, es prevalente. Y los derechos humanos y la estructura de los derechos humanos moderna responde a esta realidad que viene justamente de acá, de la Paz de Westfalia de 1648, cuando comienza a gestarse esa idea de los estados-nación, de los estados nacionales, más que de los señoríos feudales. Es un poco abstracto esto, si se quiere, y capaz que no han cursado las asignaturas como para tener los conocimientos, pero cuando den los infiltrados que están acá, que no sé si hay alguno que cuando den historia de las relaciones internacionales van a ver esto con mucha más profundidad. ¿Dudas, preguntas, consultas de esto? Medio rapidito. No, dice Porto que ya saborea el final de la clase pensando en que juega Uruguay y quiere que esto termine lo antes posible. Bien, hagámosle caso entonces a Porto y a los demás que están pensando en el fin de la clase y en el comienzo del partido. Gracias, Isla. Yo también los aprecio. Y cruzamos el Atlántico, nos venimos a este lado del charco. Castro, mi abuela decía que el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Cruzamos el Atlántico, nos venimos hasta este continente, no este hemisferio, es decir, no el hemisferio sur, pero sí el hemisferio norte. ¿Qué quiere decir, Francini? Cuidado con lo que va a decir. No, profe, solo una pregunta, porque usted dijo que de los países, estados nacionales con integridad territorial, que estaba compuesto por gobierno y qué más dijo. En el concepto moderno de Estado, el Estado es la conjunción de territorio, población y gobierno. Ahí está. Pero eso es en el concepto moderno, no en ese momento. En ese momento comenzaba a gestarse esa idea. Todavía había... Ah, bien, bien. Bien, bien, esa era la duda, sí. Claro, el concepto moderno de Estado se cristaliza en los tratados de Montevideo, insisto, si hay alguien de Relaciones Internacionales que me ayude, en la Convención de Montevideo de 1933, que justamente establece que para ser considerado Estado necesita
tres elementos que son territorio, población y gobierno. Es decir, no puede haber un Estado sin territorio, o sea, solamente población y gobierno. El ejemplo que se pone siempre, si me escucha un profesor de internacional público, me hace corte marcial, pero el ejemplo que siempre se pone es el de los kurdos, ¿no? Es decir, un pueblo que, si bien tiene un gobierno y tiene población, no tiene un territorio definido. Los judíos lo fueron durante muchos años, los gitanos también podría considerarse población sin un territorio, entonces no serían un Estado. Este, ¿no? Después está Muchas todo gracias. el, no, por favor, después está todo el fenómeno de las micronaciones, que es interesantísimo. Si alguien quiere googlearlo después, desde las 20 a las 23 que empieza el partido, les queda un rato libre. Volvemos, o mejor dicho, cruzamos el Atlántico, estuvimos en Europa, estuvimos en Inglaterra, visitamos la Paz de Westfalia, ahora vamos a cruzar el Atlántico. Ahí va, Isla ya tiene el mate pronto, yo también, hace rato que estoy tomando mate, ya voy por el segundo termo, y cruzamos en este barquito. ¿Conocen este barco? Dice el nombre ahí, ¿no? Pero ¿conocen el barco? ¿Conocen la historia de este barco? Nunca miraron una película. Ah, Mayero lo conoce y Silvina también. ¿Qué sabe de este barco, Mayero, usted? Si quiere decirlo. La Inglaterra, después de la separación de la Iglesia romana, que creó su religión anglicana, comenzó una persecución de los famosos protestantes y gente buscando nuevos territorios, emigró en ese barco a lo que es la costa este de Estados Unidos, las nuevas colonias, digamos, Ahí va, Silvina los quería. famosos peregrinos, Ahí va, los peregrinos, los pilgrims. los pilgrims. ¿Quería agregar algo, Silvina? No, no quiere. Duarte dice que es del 2005. Puede ver películas siendo del 2005, Duarte, no hay ningún problema. Ay, qué horrible, yo me acuerdo de las cosas que estaba haciendo en el 2005. Qué viejo que soy. Bien, quejas con el sindicato. El Mayflower es el barco que se toman los pilgrims, los peregrinos de Inglaterra, primero pasan por Holanda y después desembarcan. Silvina dice, hay un capítulo de Los Simpsons sobre el tema que está genial. Efectivamente, si aparece en Los Simpsons, es un evento relevante en la historia de la humanidad. El Mayflower llega hasta la costa este de los Estados Unidos y fundan, acá tienen el mapa, en 1620, la colonia de Plymouth. Los peregrinos fundan esta colonia, insisto, año 1620, lo tienen ahí, en lo que es la costa este de los Estados Unidos, de lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Esto va a ser una colonia británica en territorio de América del Norte. ¿Por qué son famosos los pilgrims o por qué es famosa la historia de los peregrinos protestantes en Plymouth? Porque, y esto en realidad no fue famoso en su momento, sino que se lo hizo famoso varios siglos después, los peregrinos firman en el Mayflower, en ese barco en el que habían ido el Mayflower, firman el Agreement Between the Settlers of the New Plymouth, también conocido como el Mayflower Compact de 1620, es decir, el Acuerdo del Mayflower. Un acuerdo por el cual, de alguna manera, reconocen la autoridad del rey de Inglaterra, es cierto, se reconocen como colonos británicos, pero de alguna manera comienzan a sentar las bases de una especie de espíritu independentista de las colonias, ya en 1620, una especie de espíritu de que sí reconocemos al rey de Inglaterra, sí somos colonia británica, pero de alguna manera acá estamos del otro lado del Atlántico y un poco nos vamos a manejar como a nosotros mejor nos parece. Por eso es que es importante mencionar este evento histórico de los
peregrinos en las costas, en la costa este de los Estados Unidos. ¿Y por qué otra cosa son famosos los peregrinos de Plymouth? ¿Qué otra cosa inventaron? Que los vemos acá. Por acción de gracias. Ahí va, Fiore. Se ve que Fiore estaba estudiando para la Green Card. Efectivamente, lo que vemos acá es lo que se conoce como The First Thanksgiving o el primer día de acción de gracias. No, no era acá. Ah, no lo puse. El primer día de acción de gracias, esa fiesta en la cual los norteamericanos siempre aparecen en las películas sacrificando un pavo para comer en familia y despierta ese sentimiento maravilloso en que todos se juntan a comer en familia y tienen comedias de enredo y hacen películas al respecto. Bueno, todo eso viene de acá, el Día de Acción de Gracias, en que los nativos americanos ayudan a los peregrinos que se estaban muriendo de hambre, los ayudan a sobrevivir y en homenaje a esa unión entre los peregrinos protestantes, que un poco son la encarnación de lo que vendrá después en los Estados Unidos, de ese espíritu rebelde y revolucionario y de independencia, pactan con los nativos americanos y tienen todos juntos y en familia, la gran familia americana tiene ese día de acción de gracias que ustedes ven en las películas. Para que, nada, simplemente cultura general. Capaz que el día de mañana van a hacer la Green Card y les preguntan esto y ustedes ya saben del curso de Derechos Sociales, saben que el Día de Acción de Gracias viene desde esta festividad de los pilgrims, de los peregrinos de Plymouth. ¿Cerca de qué gran ciudad de los Estados Unidos está Plymouth? Y acá les pongo el mapa para que busquen qué gran ciudad está cerquita de donde desembarcaron estos primeros peregrinos y establecieron la primera colonia de la zona. Sí, es una festividad, Cardoso. Diga, Fiore. Nueva York. Está cerca de Nueva York, pero ¿qué otra gran ciudad? Está más cerca de otra gran ciudad. Boston. Ahí va, como no sé quién lo dijo. Moreira, perdón, no levanté la mano. Ah, bien. ¿Albornoz iba a decir lo mismo? Me imagino que sí. Iba a decir lo mismo, sí. Y sí. Acá al norte, bien al norte, bueno, ahora se me apareció este cartelito que ustedes no lo ven, pero acá, bien al norte, tienen la ciudad de Boston, en la bahía de Massachusetts. Esta ciudad, una gran ciudad hoy en día, Boston, va a ser importante para la historia de Estados Unidos. Vio Islas, le robaron la participación a su compañero. New York City está acá abajo. Bueno, otra vez me apareció el cartelito New York City está acá abajo, pero la que a nosotros más nos interesa es acá al norte, que está Boston. ¿Por qué es importante la ciudad de Boston para la historia de los Estados Unidos? Esta sí la tienen que saber, gente. No sean malos. Historia de Estados Unidos. Es apasionante la historia de los Estados Unidos de América. ¿Por qué es importante Boston? Diga, Sanguiné. Porque es donde hay una revuelta por impuestos y se independizan de lo que sería la corona, digamos. Ahí va, nómbreme un dúo más icónico que la historia de Inglaterra y los impuestos. Así como Juan Sin Tierra elevó los impuestos y terminó con la Carta Magna, los nobles terminaron arrancándole la Carta Magna, nosotros nos vamos a la gran ciudad de Boston, donde un grupo, acá tienen la gran ciudad de Boston, en el área de lo que se conoce como la Bahía de Massachusetts. Ahí va, como dice Mayero, es el Tea Party, la cuna de la revolución, dice Rodríguez. Mayero dice antes por la independencia. Acá tenemos, tiene razón. Bueno, y con ese apellido no sé mencionarlo.
Krimolowski, creo que se... tiene razón, me equivoqué de mapa. Este era el mapa. Me equivoqué de mapa, perdón. A veces pasa. Errores técnicos. Me equivoqué del mapa. Este es el mapa de Boston. Esta es la bahía de Massachusetts. Para los que hayan jugado Fallout. Acá está el aeropuerto, ¿no? ¿Bien? ¿Ven los nombres? ¿Les parecen conocidos los nombres? ¿Cuántos fans de, ¿Cuántos fans de Fallout tengo en este curso? ¿Usted es fan, Albornoz? Sí, sí. Ah, bien. Tenemos varios seguidores entonces del Fallout 4. No me vengan con que el New Vegas es mejor. Ya sé que es mejor, pero tampoco vamos a ponernos polémicos. Acá no vamos a ir a Las Vegas. Dijimos que este no es el mapa de Boston. Este sí es el mapa de Boston. Tienen los, ¿no? Cambridge, South, Lexington, el aeropuerto, Quincy. Todo esto son localidades que salen en el videojuego de Fallout 4. Este es el mapa de Boston. Boston va a ser, como decía Mayero, importante por el Tea Party. ¿Qué fue el Tea Party? Inglaterra, nuevamente problemas con los impuestos, pasa por una crisis económica y no se le A ocurre, comer. no se le ocurre mejor idea, no se le ocurre mejor idea a los británicos que imponerle, valga la redundancia, un impuesto al té. Obviamente el té es fundamental en la dieta de cualquier británico, eso todos lo sabemos. Puedo hacer chistes de británicos, tengo amigos británicos, así que estoy autorizado a hacerlo, no me pueden cancelar por eso. Los colonos de la colonia de Boston se disfrazan de nativos americanos y tiran el té a la bahía de Massachusetts, a la bahía de Boston, y con eso da comienzo o se considera el puntapié inicial de la revolución de las 13 colonias que a la postre terminará en la independencia de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Ferré dice, esto sí me suena, pero por el musical de Hamilton, cada cual conoce la historia de Estados Unidos como puede, todos la conocemos por cosas distintas, pero en definitiva todos lo conocemos. Acá Palermo me dice por el Assassin's Creed 3, si le soy sincero, jugué al 2 y al Syndicate, y el Syndicate nunca lo terminé, son los únicos Assassin's Creed que jugué. Camacho, ¿qué quería decir? No la escucho, Camacho, si está hablando. Sigo sin escucharla. Ay, perdón, no, se me había abierto otra pantalla y no podía hablar. No entendí, tiraron los té. Tiraron el té a la bahía de Boston, tiraron el té como señal de, como dice acá Fiore, como rebelión contra los impuestos. Es decir, los británicos crean un impuesto al té, el té sube de precio, obviamente, si le ponen un impuesto va a subir de precio, y los colonos, en señal de revuelta, en señal de rebelión, tiran el té a la bahía de Boston. Acá Pérez dice 1773, puede ser. La verdad, no se lo confirmo, pero puede ser que sí. Suena a que sí. Fiore confirma. Créale a Fiore que esa green card va a salir en cualquier momento. Y acá vamos al otro monumento jurídico que a nosotros nos interesa, que es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros ya vimos el primer documento, el primer monumento jurídico, como dicen algunos historiadores del derecho, los monumentos jurídicos. El primer monumento jurídico que nosotros vimos fue la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, Juan Sin Tierra, Ricardo Corazón de León, los impuestos. El segundo monumento jurídico en el que nos vamos a detener va a ser la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica o Declaración de la Independencia de las 13 colonias en aquel momento, que va a ser del año 1776. Ahí lo teníamos, acá lo tenemos a Nicolas Cage robándose la Declaración de la Independencia, en una icónica película. La Declaración de la Independencia
¿De qué fecha es la Declaración de la Independencia? Que es la otra gran fecha patria que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Una es el Día de Acción de Gracias, que ya lo vimos. 4 de julio, Ahí perdón. va. Como dice Porcal, como dice Claudio, como dice Savaris, como dice Hernández, el 4 de julio, esa fecha en la que tiran cohetes ¿no? Se la pasan tirando cohetes, es el 4 de julio, o fuegos artificiales, si quieren ponerlo en términos mucho más académicos, ¿no? Esa fecha de los fuegos artificiales, el 4 de julio, rememora o recuerda la declaración de la independencia hecha por el Congreso Continental el 4 de julio del año 1776. Y este es el segundo monumento jurídico que nos convoca en la clase de hoy. Conocían la historia de la Declaración de la Independencia. Primero fue el Tea Party, después van a venir los primeros enfrentamientos entre las fuerzas británicas y las fuerzas coloniales. Para los fans, para ver los que jugaron Fallout 4, ¿cuáles van a ser las primeras batallas que va a haber entre los continentales y los británicos? A ver, Albornoz. ¿Pueden ser los Minutemen? Los Minutemen era la milicia establecida en la zona, va a tener bastante influencia, pero la primera batalla, ¿dónde se va a librar? ¿Cuál es la primera batalla de la historia de los Estados Unidos de América y del juego Fallout 4? ¿Cuál es la primera batalla? Dígame, Albornoz. ¿Concord? La batalla de Concord y Lexington. Es la primera Bien. batalla, el primer enfrentamiento que va a haber entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas británicas. En aquella que lo habrán visto en 1.000.000 de películas. ¿Se acuerdan? Aquello de uno si por tierra, dos si por mar. Dibujitos animados, eso salía siempre. ¿Se acuerdan? Uno si por tierra, dos si por mar, que tenían que prender dos farolas. Sí, Mayero. Sí, era un revolucionario que si recibía la señal de una torre, salía gritando si venían por tierra o por mar. ¿De dónde venían los ingleses, las tropas? Ahí va. Paul Revere. Sí, Paul de la Rovere, creo que se O Revere, escribe. algo así. De la Rovere creo que se escribe, pero ahora sí. Acá Cardoso dice, eso sí lo vi en la película. Había un espía en una torre, Albornoz capaz que sabe dónde era la torre. Había un espía en una torre y tenía que avisar si las tropas británicas venían. Si venían por tierra, tenía que poner una farola, que se veía desde muy lejos, ponía un farol encendido, y si eran dos, y si era por mar, que venían las tropas británicas, tenía que encender dos farolas. Cuando ve que vienen por mar, enciende dos farolas y Paul de la Rovere, creo que era de la Rovere, sale corriendo por la ciudad de Concord avisando qué era lo que, bueno, no sé si Albornoz quería decir eso, pero qué era lo que gritaba de la Rovere cuando corrió por Concord. También No, lo yo tienen quería que saber. preguntar únicamente si esos espías que usted dice se llamaban Railroad o ferrocarril. No, el ferrocarril es de la Guerra Civil norteamericana. También Hubiera sido existieron. excelente. No, el ferrocarril existió. Era de The Underground Railroad. Perdón, mi inglés es muy de provincia, pero el ferrocarril subterráneo se llamaba. Es de la Guerra Civil norteamericana, 1860, 1865. Después le digo igual a qué se dedicaban. ¿Alguien vio Superman? ¿Superman contra Batman? No, dice Porto. Bueno, Flores sí la vio. ¿Qué decía Lex Luthor cuando termina Superman contra Batman? Sí, es Albornoz. ¿Qué decía? ¿Cuáles son las últimas palabras? The red capes are coming. Los capas rojas ya vienen. Las casacas rojas ya vienen. Eso era lo que gritaba Paul de la Rovere. Las casacas rojas ya vienen.
uno si por tierra, dos si por mar. Para que vean simplemente todo eso que es cultura popular, en realidad lo que hace es perpetuar la cultura norteamericana. Es decir, eso que ustedes vieron en Superman contra Batman, es las casacas rojas ya vienen, hace referencia justamente al grito que hacía Paul de la Rovere, creo que se llamaba así, capaz que me estoy equivocando, que es el puntapié inicial de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que es el principio de la batalla de Concord, 19 de abril, dicho sea de paso. Compartimos fecha patria en ese sentido con los Estados Unidos de Norteamérica. Volviendo a la declaratoria de la independencia, todavía no va a ser. La batalla de Concord y Lexington creo que es de 1775, creo que es del año anterior, 19 de abril del 75. La declaratoria de la independencia es hecha por el Congreso Continental de las Colonias, hecha el 4 de julio de 1776, y acá tienen la transcripción de la versión original, la que se robaba Nicolas Cage. Acá tienen las firmas de todos los representantes de la declaratoria de la independencia. A ver, los que jugaron Fallout 4, ¿también jugaron Fallout 3? Les pregunto. Sí. Sí, jugaron Fallout 3, dice Albornoz. Entonces tiene que conocer a Peyton Winnet. Justo en ese, el personaje que te hace las misiones tiene la historia completamente mal, así que no. Salvo que es una marca de cerveza, pero... ¿Cómo me va a decir eso? Todd Howard está llorando en este momento. Button Winnet era representante de Georgia, de la colonia de Georgia, al Congreso Continental, y acá está su firma, junto con todas las demás firmas de la Declaratoria de la Independencia. Esta es la firma de Winnet, y los que jugaron Fallout 3 lo tienen que conocer porque aparece como un personaje, un NPC en el juego Fallout 3, en la misión de robarse la Declaratoria de la Independencia. Nada, datos para que ustedes lo sepan, para que vean que la cultura y el conocimiento puede venir de los lugares más insospechados. Bueno, Albornoz dice que, no sé si dice que está completamente mal o que está bugueado. Como dice Pérez, tremenda referencia, como dice Porto, después dicen que los juegos no enseñan. Ahí va, los juegos, como todos sabemos, los juegos de computadora promueven la violencia y la cultura sobre la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién era el presidente del segundo Congreso Continental Europeo cuando aprueba? Sí, ya me imaginé que no estaba gritando, Pavés, le perdonamos las mayúsculas. ¿Quién era el presidente del Congreso Continental, del segundo Congreso Continental Europeo, cuando se firma la Declaratoria de la Independencia? Era este señor que vemos acá, que se llamaba John Hancock. John Hancock era, además de ser el presidente del segundo Congreso Continental, era aparentemente un señor que le gustaba mucho, era muy ampuloso, le gustaba figurar, le gustaba hacerse ver. Tanto le gustaba hacerse ver que esta que ven acá abajo es su firma. Esta es la firma de John Hancock en la Declaratoria de la Independencia. Si ustedes ven, y volvemos a una diapositiva anterior, donde ven acá cargó. Si ven, esta es la declaratoria original, esta es la firma de John Hancock, no solo está al medio, sino que es enorme, gigantesca, se ve de lejos, o sea, vean que nada se lee, ni las firmas se leen, y acá clarito podemos leer el nombre de John Hancock. Ya voy con usted, Albornoz. John Hancock tenía esta firma grandilocuente, y si uno ve la Declaratoria de la Independencia, se ve de lejos la firma. A tal punto ha tenido influencia, para que vean lo que es la historia de Estados Unidos, a tal punto ha tenido influencia la firma de John Hancock, que hoy en día en los Estados Unidos de América, y le pregunté a algunos conocidos americanos, y es cierto el dato,
Al día de hoy, cuando alguien tiene que firmar un documento muy importante o tiene que firmar algo de forma clara, legible o grande, se dice que hizo un John Hancock. Es decir, es tan icónica la firma de Hancock, del presidente del segundo Congreso Continental, es tan icónica que se transformó en sinónimo de firma. O sea, en Estados Unidos se puede decir que alguien firmó o que hizo un John Hancock. Este, sí, Islas, está a milímetros de tocar las letras de la declaración. Sí, sí, está a nada, ¿no? Pero es una firma gigantesca. Dicen que su personalidad era así, ¿no? Era una personalidad muy, muy ampulosa, que le gustaba figurar, que le gustaba ser el principal. A tal punto que se le dice, firmar en Estados Unidos se le dice hacer un John Hancock, o por lo menos firmar un documento importante. Bueno, no sé, Duarte, eso yo me ahorro los comentarios. Y como decía Albornoz, John Hancock también aparece en Fallout 4, es el alcalde, el líder de la facción de Good Neighbor. Para que vean, pueden aprender historia en cualquier lado. Nada, simplemente no es que vayan y se compren el Fallout y dediquen todo el fin de semana a jugarlo, pero yo lo voy a hacer. Ahí va, Pelayo me va a acompañar. Yo personalmente lo voy a hacer. Si alguno quiere hacerlo, siéntase libre de hacerlo. Pero para que vean, John Hancock sigue siendo un personaje hasta el día de hoy. Digo, parece una tontería, ¿no? Y yo reconozco que muchos de ustedes pensarán que qué burrada todo esto que está diciendo el profesor en este momento. Sí, es una burrada, sí es para entretenernos un poco entre nosotros, pero también es para que vean la influencia que ha tenido esto que para nosotros, de repente yo vengo acá, les muestro y les digo, no, esta es, les muestro y les digo, no, esta es la declaración de la independencia y no sé qué, y la declaración dice esto, esto y esto, pero quizá si yo simplemente les digo eso, que además es lo que está en el libro de Mariana Blenggio, digo, tampoco es que estoy inventando nada, ¿no? Y en cualquier otro manual lo pueden encontrar. Eh, pero me parece que traer todos estos datos de alguna manera ayuda a entender el hondo calado que tiene todo esto en una sociedad como la norteamericana, ¿no? Es decir, hablar de Robin Hood y el sheriff y el sheriff de Nottingham, hablar de cómo aparecen las referencias a la independencia, etcétera, en juegos de computadora norteamericanos, me parece que ayuda a comprender el profundo impacto que tienen hechos históricos para moldear y formar determinadas sociedades nacionales. Dígame, Federico. No, no, iba por esa línea también de que responde también a una construcción que histórica, que se sigue respetando como tradición y que se toma también en otras latitudes. Acá también tenemos algunas copias de esa tradición americana, pero que responde a tener esos íconos que no se tocan, digamos, que todos lo reconocen. Quizás acá tenemos en temas de figura, nuestra historia es más corta, pero pasa hoy por hoy con el vallismo, somos todos vallistas, somos todos, son íconos que por la importancia y que marcan un antes y un después, y ellos lo utilizan muy bien como para no perder y también conquistar desde ahí, desde los derechos, desde mi parte política, por así decirlo. Ah, sí, es una construcción. Estados Unidos va a ser el primer país que se independiza o el más importante de los primeros países que se independiza y tiene que construir una nacionalidad prácticamente desde la nada. O sea, nada de esto es inocente, ¿no? Todo de llamarle John Hancock a la firma, todo esto responde a una necesidad política, como dice usted, Federico, sin apellido, justamente responde a eso, ¿no? A la construcción de la nacionalidad. Nosotros hicimos lo mismo, quizá en menor medida, pero hicimos lo mismo. Que además hoy este año cumple 200 años nuestra declaratoria de la independencia, 25 de agosto de 1825. Así que no es inocente, obviamente no es inocente, pero me gustaba traerles esta idea para que vean el hondo calado que tiene,
sobre todo porque para nosotros, o sea, muchos de nosotros tenemos algunos conocimientos, como por ejemplo eso de las dos farolas, de las capas rojas ya vienen, de quién era John Hancock, de Boston, del Tea Party, pero quizá no dimensionamos, Martínez, gracias, no dimensionamos el hondo calado que tiene en una determinada sociedad este tipo de cosas. Dígame, Castro, y seguimos. Bueno, primera cosa, yo no me animaría a decir que el vallismo nace de la parte de Norteamérica. Pero bueno, eso es para otro tema de discusión. No, una cosa que creo que estamos hablando muchas cosas, por ejemplo, desde Plymouth hasta esta situación de la independencia de Estados Unidos, donde se habla de los derechos naturales, la separación de poderes, la soberanía popular, pero en todas estas situaciones se deja a la mujer, a los niños, a los esclavos y a los nativos fuera de todo esta estructura nueva. Y si estamos hablando de derechos humanos, yo creo que esas cosas no podemos dejarlas de obviar. Sin duda, Castro, usted tiene razón. De vuelta, lo que mencionábamos la clase pasada sobre el final, sobre todo de la clase. Es cierto las acusaciones que se hacen y se dice que los padres fundadores, al fin y al cabo, John Hancock, Winnet, Button Winnet, George Washington, Jefferson, Lamar en Coche, son los padres fundadores, ¿no? De vuelta, la cultura popular norteamericana, aquellos que hayan visto la película La Purga, el partido político que gana en esa película eran los nuevos padres fundadores. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero los padres fundadores, la crítica que se le hace es que eran todos hombres terratenientes, cristianos, blancos, heterosexuales, protestantes, más que cristianos, protestantes, insisto, terratenientes, bla, bla, bla. Es cierto, es una crítica, es válida. También es cierto que si los padres fundadores no se les hubiera ocurrido decir esto que vamos a ver a continuación, si a los padres fundadores en 1776 no se le hubiera ocurrido decir que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es difícil creer que hoy en día nosotros podríamos estar hablando de extender estos derechos a otros colectivos o minorías, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de se les critica a los padres fundadores, y con razón, que ni tomaban en cuenta a las mujeres, ni a los niños, ni a los nativos americanos, ni a los afrodescendientes. Se habla de la cantidad de esclavos que tenía George Washington, que sí, que era un productor agrícola de Virginia, del estado de Virginia, la cantidad de esclavos que tenía en su finca. También es cierto, si George Washington y Jefferson y toda esta gente y Hancock no hubieran firmado este documento y hubieran establecido que los hombres son todos creados iguales, a ver, no se puede hacer historia contrafáctica, ¿no? La historia contrafáctica es qué hubiera pasado si tal cosa que no pasó. Eso no lo podemos hacer porque no es académicamente respetable, pero si no se hubiera dado este primer paso, quizá hoy no estaríamos hablando de otros pasos mucho más profundos que hemos dado. Por eso decimos, la Carta Magna es importante porque es un primer paso en la limitación del poder de los monarcas. La Declaración de Independencia es un primer paso importante porque establece que todos los hombres son creados iguales. Nada, el siguiente paso es decir, en lugar de hombres, personas, y extenderlo a las mujeres, a los nativos americanos, pero si no damos este primer paso es difícil dar el segundo. Entonces, entiendo la crítica a los padres fundadores. Yo en lo personal los defiendo no a capa y espada porque tenían sus defectos, pero me parece que el primer paso que dieron fue muy importante, ¿no? Nada, creo que acá Castro con su exactamente está un poco de acuerdo con esto que estoy diciendo. Acosta había levantado la mano.
Quería aportar, me parece un error ver esto con la mirada de hoy en día, ¿no? O sea, los derechos, o sea, son una construcción histórica. O sea, en ese momento los que gozaban de derechos eran los hombres. No quiere decir que esté bien o que esté mal, pero bueno, era la realidad de ese momento, ¿no? Claro, yo no, igual Y no todos los acotar, hombres, tampoco todos. Aparte ellos venían también como de con una influencia de la ilustración y de, o sea, como que el hombre estaba empezando a despegarse de la iglesia, a pensar por sí mismo, a cuestionarse cosas que capaz que en ese momento eran necesarias. totalmente. Yo lo que me quedo, yo no diría que es un error, es un anacronismo. Es decir, es, como dice Albornoz acá, es juzgarlo con los ojos de hoy a las personas del pasado. Eh, Esto, ya estoy con usted, Castro, de vuelta y seguimos con lo siguiente. Me quedo con lo que dice Martínez también, marcaron un antes y un después. Eh, yo trato de no cometer ese anacronismo de juzgar a mis antecesores con los ojos del presente, porque yo también vivo en el presente, pero mi presente es el pasado de mi descendencia, ¿no? Es decir, dentro de 300 años, capaz que alguien mirará hacia el pasado y dirá, Ismael Porta no hizo todo lo que pudo haber hecho por los derechos de determinada gente que yo hoy ni siquiera me imagino que ni siquiera que son un colectivo de nada. Nada, ni siquiera me los represento como gente que tiene problemas y de repente dentro de 200 años dicen, no hicieron todo lo que podrían haber hecho. Y sí, sí, no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, pero bueno, nada. Si alguien dentro de 200 si este video queda para dentro de 200 años, si alguien lo está viendo, perdón, no se me ocurrió, no sé qué más decirle. Esperemos que no llegue a 200 años este video, esperemos que no llegue ni a la semana que viene, pero bueno, Castro y seguimos, así redondeamos. No quiero entrar en debate, pero hay una situación que entiendo que, a ver, no nos podemos jugar con el tiempo de ahora, pero en las discusiones de la construcción de la independencia estuvo la discusión de poner a más personas adentro de esa carta. Y fueron los mismos, esos que mucha gente se dice acá, que bueno que son los fundadores, que dijeron que no. Y esas cosas tenemos que tener claras, ¿tá? Porque también de esa forma se construyó el país y son las bases que tiene hoy el país que tiene Estados Unidos. Yo por eso me voy más a los derechos humanos a una revolución francesa, no tanto a Estados Unidos. Bueno, ya que usted se va a la Revolución Francesa, bueno, vamos a hablar con Cardoso primero y después vamos a la Revolución Francesa, ya que usted quiere ir ahí. Yo tampoco los veo como héroes o villanos, es algo que tenían en esa época y ya está. Muchos de ellos tenían esclavos y hoy en día lo vemos como algo malo, obviamente, es un crimen, pero en esa época era totalmente aceptable. Es algo que evolucionó. No era 100%, es cierto, no era 100%, como dice Castro, no era 100% aceptado, ni era que era totalmente bien visto. Había algunas voces en contra de eso, como también había algunas voces en contra o a favor de extender los derechos a las mujeres también en algún momento, y a otras personas. Bueno, no se dio ese paso en ese momento, se intentó dar después. eh, la- Podríamos preguntarnos, y esto sí se lo concedo a Castro, podríamos preguntarnos qué tanto ha avanzado Estados Unidos desde 1776 hasta la fecha, si realmente ha avanzado eh, todo lo que sería exigible por el momento en que nos encontramos hoy en día, si ha avanzado todo lo que sería exigible que haya avanzado, o todo lo que Estados Unidos exige a los demás países que avancemos, ¿no? Eso sí se lo concedo. Podríamos discutir, ¿no? Claramente Estados Unidos hoy tiene problemas de segregación, de racismo, de un montón de problemas que los tiene, los arrastra desde su pasado, desde su fundación, incluso.
por su historia, por su construcción nacional, por su cultura y por su economía. Pero bueno, es importante lo de los padres fundadores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la mencionamos, la Declaratoria de la Independencia o la Declaración de Independencia? Este artículo que dice acá, que lo veíamos la clase pasada cuando hablábamos de la inherencia, que dicen los padres fundadores, hoy cuestionados, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, es decir, la igualdad de los hombres, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Acá empezamos a ver la inalienabilidad de los derechos de las personas. No son derechos que nosotros obtengamos por la gracia de un señor ni por la gracia de los padres fundadores. Estos derechos son dados, son dotados por el Creador, es decir, nacemos con estos derechos, son inherentes. Y esto, que los derechos son inherentes a la persona humana, son verdades evidentes. ¿Qué significa que es una verdad evidente? Que no necesita ser fundamentada, no necesita ser argumentada, es evidente, no necesita ni cuestionamiento ni absolutamente nada. Es algo evidente, es dado a la razón humana, el naturalismo. Todos somos dotados por nuestro Creador, obviamente son, como decía Castro, son hombres blancos, heterosexuales, terratenientes, esclavistas, protestantes, o sea que obviamente creen en la figura de un Creador, de ciertos derechos inalienables, y que entre estos, de vuelta, no dice los únicos derechos inalienables que tienen, por los que estamos dotados por nuestro Creador son la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Dice, entre estos, es decir, hay más, o es posible que haya más. De última, los padres fundadores reconocen que no la saben todas. Digo, defendiendo a los pobres padres fundadores que de pobres no tenían nada. Justamente todo lo contrario, eran hombres ricos, pero un poco en salir en la defensa de ellos, no se las sabían todas y ellos sabían que no se las sabían todas. Y dice, entre estos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí va, Islas se acuerda que son inalienables. Vi que varias personas estaban comentando, más o menos leí por arriba los comentarios para ver que no hubiera nada fuera de lugar, pero no los puedo leer todos por cuestiones de tiempo y de cantidad de gente, que son 162. La friolera de 162 personas. Esta es la importancia de la Declaración de la Independencia. ¿Qué otra importancia va a tener la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? Va a haber un muchacho francés, espero que YouTube no me cancele por esta imagen, va a haber un muchacho francés llamado Lafayette. Lafayette se va a comprometer con la causa de la Revolución Norteamericana, y Lafayette va a ir y le va a decir al rey de Francia, le va a decir, che, ¿por qué no ayudamos? En perfecto francés le va a decir Lafayette, vos, su majestad, ¿por qué no ayudamos a esta gente a independizarse? Y el rey de Francia va a decir, no tengo interés en gastar recursos en ayudar a esta gente a independizarse. Y Lafayette, que era un muchacho muy convincente, le va a decir, si esta gente se independiza, va a ser un golpe durísimo para nuestros enemigos mortales, los británicos. Ahí el rey de Francia le gusta la idea, cruza el Atlántico y Lafayette, junto con George Washington, ganan la revolución de independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, y se fundan los Estados Unidos de Norteamérica. Estas tropas francesas van a volver a Francia, Lafayette va a volver a Francia, y van a mirar a Estados Unidos y van a decir que esta idea, ¿no? Esta idea de que es evidente que los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no son malas ideas. O sea, están buenas estas ideas, son lindas. Y dicen, pero ¿por qué si yo crucé el Atlántico y fui y peleé por los Estados Unidos de Norteamérica, por estas ideas, ¿por qué yo tengo que volver a una Francia monárquica y olvidarme de Lafayette es
Lafayette, Lafayette. Ahí va, como le dice Pérez. Creo que es así, casi seguro. Mi francés es un poco precario, pero creo que es así el apellido. Eh, Van a volver a Francia y van a decir, ¿por qué nosotros luchamos por la libertad en el otro lado del Atlántico y no la tenemos nosotros en Francia? Y se va a dar entonces en el año 1789 la Revolución Francesa. Luis XVI va a convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales eran una especie de parlamento medieval. Va a convocar a los Estados Generales. Y acá les pregunto, ¿por qué Luis XVI va a convocar a los Estados Generales? ¿Qué quería hacer Luis XVI que necesitaba convocar a los Estados Generales? Dígame, Guerra. Él quería seguir con la monarquía, necesitaba el apoyo para poder continuar con la monarquía, Bien, pero ¿no? concretamente, sí, obviamente, él quería seguir con la monarquía, pero concretamente, ¿qué buscaba convocando a los Estados Generales? Buscaba El algo muy apoyo. concreto. No, pero todavía no estaba en duda si iba a ser o no, todavía no estaba la Revolución Francesa. Esto es antes de la Revolución Francesa. Él convoca a los Estados Generales, ¿para qué? Es la tercera vez que va a pasar esto en lo que va de la clase. ¿Martínez? Por la situación financiera también, nuevamente, que vivía. Efectivamente, Lafayette lo convenció al rey de ir a apoyar a las 13 colonias en su rebelión y obviamente, como toda aventura bélica, como le pasó a Ricardo Corazón de León, como le pasó a los ingleses en 1776, nuevamente, como dice Martínez, como dice Isla, problemas económicos. ¿Y cómo se solucionan los problemas económicos cuando las arcas del Estado están vacías? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿De los impuestos? De los impuestos, llámeselo impuesto, llámeselo adecuación financiera, llámeselo, ¿cómo es que le dicen ahora? Que es lo que dice el actual ministro de Economía, que hay que hacer una consolidación fiscal. Siempre se le echa la culpa al ministro de Economía, decía Chugarri, siempre se recurre a los impuestos para solventar el déficit público. Esto no es un mensaje proselitista porque lo han hecho desde la monarquía hasta todos los partidos políticos que han hecho. Todos los gobernantes a lo largo de la historia lo han hecho. Nuevamente, Luis XVI convoca a los Estados Generales para aumentar la presión fiscal sobre el pueblo de Francia y esto redunda en que el tercer estado, los Estados Generales eran, ya estoy con usted Castro, eran tres estados, la nobleza, el clero y el tercer estado. Obviamente la mayor parte de la carga fiscal la iba a soportar el tercer estado, que eran la burguesía, que era el poder económico en ese momento, pero que no tenía ni puestos religiosos ni títulos nobiliarios, o sea que si bien tenía el poder económico, no tenía el poder político, y el tercer estado se va a rebelar en contra o sea, la idea era convocar los estados generales para aumentar los impuestos, pero el tercer estado cae con unos cuadernitos, con quejas de la ciudadanía, con reclamos de modificaciones, cosa que obviamente al rey Luis XVI no le gustó. Luis XVI les dijo, yo los convoqué para aumentar los impuestos, no para que ustedes me trajeran inquietudes por parte de la ciudadanía. Clausura el lugar donde se reunía la asamblea del tercer estado y el tercer estado se reúne en la cancha de pelota, en lo que se conoce como el juramento de la cancha de pelota, y se ponen a trabajar en el tercer monumento jurídico que vamos a ver en la clase de hoy, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, del año 1789. ¿Qué es esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? A imagen y semejanza de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, lo que busca es establecer una serie de principios básicos muy parecido a lo que son los derechos humanos actuales. Cada vez nos vamos acercando más al concepto
al concepto moderno de derechos humanos, se establece una serie de reglas y de derechos fundamentales, algunas consideraciones políticas, y de alguna manera esto va a ser el puntapié inicial para la Revolución Francesa. 1789 le contesto a Castro, contestándole a Martínez si las cruzadas son mejores en los videojuegos. Después dicen que los videojuegos promueven la violencia. Ricardo Corazón de León no conocía los videojuegos, así que, y violento era porque se fue a Tierra Santa a matar gente. Los tres estados, contestando a las Flores, los tres estados eran la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado eran los representantes de aquellos que no tenían títulos nobiliarios ni cargos eclesiásticos, eran lo que hoy diríamos el pueblo. Ojo, tampoco eran el pueblo, eran determinados estamentos sociales de mucho dinero, burguesía, profesionales liberales, abogados, etc. No se lo promulgó por los tres. Algunos integrantes del clero y algunos integrantes de la nobleza se sumaron al tercer estado porque bueno, legítimamente creían en la causa burguesa, ¿no? En la causa de los derechos del hombre y del ciudadano, legítimamente lo creían, se sumaron al tercer estado, pero no era la mayoría, evidentemente. Ahí, digamos, tenemos dos grandes bloques, la nobleza y el clero por un lado y el tercer estado por el otro. Promulgan o hacen el juramento de la cancha de pelota primero y luego sacan la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mi francés es espantoso, pero más o menos es lo que dice acá arriba. Bueno, ahí tienen toda la simbología, ¿no? Si tienen que ver los masones en esto, si no tienen que ver, no sé. Todo eso déjenselo a Dan Brown, que escribe cosas interesantes al respecto. Nada es cierto, pero son divertidas. Como decía Mark Twain, nunca dejen que la verdad se interponga en una gran historia. No sé si quería decir algo, Castro, si está... No, sí, una acotación nada más para sumarle un poco a la situación de por qué se dio esta revolución. Aparte de la parte económica, en esa época hubo una época de malas cosechas y hubo una gran hambruna que también, justamente lo que venía diciendo usted, era sobre el tema de los impuestos, que los impuestos recaían en el 98% de la población y el 2% no eran obligados a tener ese impuesto. Simplemente era eso. Sí, no, obviamente, los fenómenos históricos son multicausales y obviamente son complejos, ¿no? Uno menciona, digamos, como los más relevantes, pero sí, obviamente, hubo esos problemas. Y acá ya que aprovecho que Ferré la menciona a María Antonieta de Austria, es famosa esa frase, que no sé si la dijo o no la dijo, no me consta, yo no estaba en ese momento, cuando le dijeron el pueblo pide pan, que ella dijo, si no comen pan, que coman torta, ¿no? Una especie de desconexión con los problemas reales, o sea, con los problemas de la realidad, por parte de la realeza, valga la contradicción. No, Duarte, sí, supongo que sí, había mucha gente que se iba. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entonces, es el tercer monumento jurídico, siguiendo a los historiadores del derecho y ese concepto de monumento jurídico, es el tercero que nosotros vamos a mencionar. Y si hay algo que hay que reconocerle a los franceses es, a pesar de muchos defectos que pueden llegar a tener los franceses, entre ellos el idioma, que opinión impopular 100%, es un idioma que a mí no me gusta en lo más mínimo, el francés, pero es uno de los idiomas que es considerado más lindos a nivel mundial. Opinión personal, a mí no me gusta demasiado.
Sí, Cardoso, me van a funar porque amigos franceses no tengo. Tengo amigos ingleses, pero amigos franceses no tengo. Acá Porto dice que es hermoso el francés. Eh, Discrepo, pero bueno, algún francés pensará que el español es un idioma espantoso, así que estamos a mano con los amigos galos. Si hay algo que reconocerle a los franceses, además, como dice Isla de los perfumes, es que son grandes agentes de marketing y se mandaron este hermoso lema que todos nosotros conocemos y hemos repetido hasta el hartazgo, que es el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Que habla de libertad, igualdad y fraternidad. Siempre son triadas, ¿no? Si recordamos la Declaración de Estados Unidos, era la igualdad, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los franceses hablan de la libertad, la igualdad y fraternidad. No me meto en eso, Ferré, lo dijo usted, no lo dije yo. Tampoco me meto en lo que dice Cardoso. Esos son opiniones de ustedes, cada cual, como decía Shakespeare, es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Ustedes se hacen cargo de las cosas que digan. Este es el lema de la Revolución Francesa. En el artículo 4, ¿no? Dice libertad, igualdad y fraternidad. En el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice lo que es la libertad, consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro, lo que veíamos la clase pasada. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Es decir, la libertad consiste en que yo puedo hacer todo aquello que no perjudique a otro individuo, y el otro individuo puede hacer todo aquello que no me perjudique a mí. Por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos. Artículo 4, cuarto de la Declaración Francesa. El lema Galván, si usted no conoce el lema de la Declaración Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Ahí va, ahí Albornoz ya le contesto. Esta es la libertad según los franceses, poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Si ustedes se fijan, creo que es el artículo 10 de la Constitución nuestra, de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, dice algo así como que nadie será prohibido nadie será impedido de realizar aquello que la ley no prohíbe, ¿no? Es decir, nosotros hoy en día utilizamos el mismo concepto de libertad que utilizaban, lo vemos atrás, que utilizaban los franceses. Es decir, la libertad es hacer todo aquello que no está prohibido o que no afecta a otras personas. Si se acuerdan, el artículo 7 de la Constitución nuestra, que lo vimos la clase pasada, decía que estos derechos, toda persona tiene derecho a ser protegida en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estos derechos no pueden ser limitados sino por la ley y por razones de interés general. Es decir, la limitación de un derecho necesariamente debe estar fundada en este límite. Cada hombre no tiene otro límite que los que garantiza a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos. Vean, artículo 7 de nuestra Constitución, artículo 10 de nuestra Constitución, viene de acá. Viene del artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todo aquello que no produce un daño a otra persona o a la sociedad en su conjunto está permitido. O en otras palabras, solo nos está prohibido a los seres humanos aquello que perjudica a otros individuos de nuestra misma especie. Esto es, digamos, la base fundamental del sistema de los derechos humanos. Por eso es que mencionamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá vamos a hablar de otro carácter de los derechos humanos que no lo mencionamos la clase pasada, pero que es importante y no lo mencionamos porque lo mencionamos ahora, y es la positivación. ¿Qué significa la positivación? Los derechos humanos, a medida que vamos avanzando en el tiempo, vean que arrancamos esta clase en el año 1215, la estamos terminando a fines del siglo XVIII, en 1789, y se va a empezar a dar a partir del 76, a partir del 89, a partir de la Declaración de Independencia y de la Declaración Francesa,
se va a empezar a dar un proceso de positivación. Es decir, como dice acá, los derechos tienen un origen en el derecho natural, son inherentes a la persona, como decían los norteamericanos, somos creados o somos dotados de estos derechos por nuestro creador, es decir, estos derechos son independientes del derecho positivo, son independientes del momento histórico, son independientes de el gobierno de turno, del rey, del monarca, de lo que sea, es independiente de todo eso porque está dado por el derecho natural, pero, a pesar de eso, se empieza a entender que es algo bueno, a pesar de que son inherentes, es decir, los tenemos por el solo hecho de ser humanos, es decir, somos dotados de estos derechos por nuestro creador, es decir, como dice acá, bueno, justo acá no lo dice, pero a pesar de lo que dice la Declaración Francesa, de que provienen del derecho natural y de la razón, a pesar de todo eso, se entiende que es algo bueno empezar a escribirlo. Se entiende importante, de todas formas, reconocerlos en diferentes documentos. Es decir, están ahí, están en el derecho natural, siempre estuvieron, siempre van a estar, no importa quién gobierne, no importa nada, los tenemos por el solo hecho de ser humanos, porque por ser humanos ya tenemos estos derechos, son inherentes, son dados por el Creador si son creyentes, son inherentes, dados por la razón si no son creyentes, pero, no sobra ponerlos por escrito. Es decir, es mejor, si se puede, ponerlos por escrito, ya sea en la Declaración de Independencia, ya sea en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya sea, como pone ahí Islas, el artículo 10 de la Constitución, no sobra, no está de más en el sentido de sobrar, ¿no? No de más en el sentido de bueno. No está de más dejarlos por escrito, suma, digamos, suma que estén por escrito. Y esto es una característica de los derechos humanos que va a empezar a fines del siglo XVIII y que se va a mantener hasta nuestros días. ¿Por qué nosotros tenemos toda una sección de la Constitución nuestra llamada de los derechos, deberes y garantías? ¿Por qué Estados Unidos agregó un montón de enmiendas a su Constitución donde se establecen los derechos? ¿Por qué cualquier constitución que nosotros abrimos hoy en día, en 2025, tiene su sección de derechos? Bueno, porque se entiende que es algo bueno. No lo constituye, no se constituyen los derechos, no se crean, simplemente se reconocen. Pero va a ser otra característica, la positivación, que se empieza a dar a partir de fines del siglo XVIII, siglo XIX y obviamente se va a dar en el siglo XX. Y con esto, porque ya es la hora, con esto nos queda para la clase que viene arrancar con algo que para ustedes va a ser mucho más interesante, por lo menos me imagino que por la deformación profesional de todos ustedes, que les gustan las relaciones laborales, va a ser mucho más interesante, que es la consolidación de los estados liberales, sobre todo en el siglo XIX, el trabajo libre, por oposición al gremio medieval, la prohibición de asociaciones gremiales y políticas que se va a dar durante todo el siglo XIX, y las primeras luchas obreras y la consolidación de los derechos humanos de segunda generación. Es decir, nosotros vimos hasta acá la consolidación de los derechos humanos de primera generación, que eran los considerados individuales. Vida, honor, libertad, seguridad, etcétera, son los considerados individuales. Vamos a ver la clase que viene cómo se consolidan los derechos de segunda generación, es decir, los derechos colectivos, ¿no? Y el Estado liberal, la crisis del Estado liberal, las guerras mundiales, obviamente, hacia principios, primera mitad del siglo XX, y luego vamos a terminar con el monumento jurídico definitivo de nuestro curso, que es la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948. Digamos, eso es lo que sigue el resto del curso. Dicho eso,